Yo fui parida por maestros de grado, maestros de aula, y tal como decía con frecuencia Luis Iglesias, él usaba mucho un pensamiento que tomaba de Sarmiento, para quien planteaba: para decir cómo se piensa es necesario decir a cada paso quién se es y de dónde se viene. Y me parece que esto es sumamente importante, porque el hecho de que yo haya sido maestra y sea maestra deriva de una intervención que hoy podríamos calificar de invasora y de autoritaria de parte de mi maestra de sexto grado. Digo sexto porque yo finalicé la escuela primaria en 1948, cuando al existir primero, inferior y superior se llegaba hasta sexto. La señora Justa Lescano, próximos a la finalización del año escolar, nos preguntó qué haríamos en el futuro. Y yo repetí lo que mis padres habían decidido para mí, que era estudiar, aprender a escribir a máquina y a taquigrafía en una de esas famosas instituciones que existían en esa época, que era la Academia Pitman, que se autodefinía como la formadora de los triunfadores del mañana. Y cuando la señora Justa escuchó esto, dijo: no, de ninguna manera. Hoy, cuando vuelvas a tu casa, le decís a tus padres de parte mía, que vos tenés que ir a la escuela normal y luego a la Facultad de Filosofía y Letras. Ni siquiera lo citó, simplemente con mucha convicción planteó un mandato que yo transmití en mi casa. Bastó que lo dijera para que ese mismo día me buscaran una maestra particular que me preparase para el ingreso. Yo estoy hablando de una época en la que no había ingreso directo a la escuela media, sino que había que pasar por un examen, claro, para cualquiera de sus modalidades. O sea que en tu casa eso inmediatamente fue tomado como algo que sí se podía hacer y se iba a hacer. Yo fui la primer egresada de escuela media de una gran familia materna y paterna, descendientes de inmigrantes italianos, con un abuelo analfabeto que constituyó su familia y la sostuvo vendiendo diarios y revistas. Eso alguna vez se lo debería comentar a Emilia Ferreiro, porque confirma lo que ella después trabajosamente pudo demostrar, y es cómo los seres humanos comienzan a construir hipótesis sobre la lectura y la escritura aún sin conocer las letras y sin haber asistido a la escuela. Pues bueno, mi abuelo analfabeto logró que sus 9 hijos completaran la escuela primaria, y ninguno de sus nietos pudo. Algunos intentaron iniciar el secundario y abandonaron, y yo fui la que lo inicié y lo concluí. Es decir, que sin la intervención de mi maestra cambió mi vida. Fue clave, evidentemente. Sí. Efectivamente. Y esto es algo que se repite en varios que tienen la profesión docente, ¿no? Porque esas intervenciones a tiempo, con el afecto necesario y con el límite claro de decir esto sí, esto no, es bueno que pase esto. Pero además yo rescato un estilo docente que, con sus limitaciones, que las tenía sin duda, sí poseía como cosa muy positiva la convicción de que el maestro debía intervenir. Claro, quizás eso que vos mencionaste antes, vos dijiste a lo mejor fue un poco autoritario visto a los ojos de hoy. Sí. Pero lo que estás diciendo también es que en ese contexto eso era posible, y en tu caso fue impresionantemente positivo. Ella dio el aval. Claro. Yo lo que entendí pasados los años es que mis padres dijeron: si lo dice la maestra es porque esto es posible, entonces vale la pena
intentarlo. La escuela número 11, que era la que me habían designado, es una de las escuelas de la Villa Tranquila de Avellaneda, una enorme villa. ¿Es esta? Sí, estos son mis primeros alumnos. Bueno, ahí descubrimos que la escuela pertenecía a la villa y que lo que no era villa, el barrio, esto estaba a unas 10 cuadras de Mitre y Chacabuco, hacia el lado de Dock Sud. Ahí ya advertimos que el alumnado de la escuela eran los chicos de la villa y los chicos del barrio. El barrio era fundamentalmente un lugar de lavaderos de lana y de curtiembres. No bien llegué a no bien vi el sitio en el que iba a trabajar, no entré a la escuela porque tenía que esperar incluso que me llamaran de inspección, en fin, hacer una serie de trámites, pero ahí ya tuve la clara convicción de que lo que me había ofrecido la escuela normal era valioso, pero totalmente insuficiente para lo que me reclamaba, lo que me iba a reclamar ese espacio donde yo sabía que los alumnos iban a ser otros, porque estoy hablando de una época en que los alumnos que cursaban la escuela primaria en los normales pertenecían a una clase media, más bien hacia una clase media alta, es decir, eran muy buscados, eran muy prestigiosas las primarias de los normales. Claro. Y ahí encontraba una barriada pobre e incluso de extrema pobreza. Y por lo que veo además tenías muchísimos alumnos. Exacto. 30 y algo contigo. Sí. En ese momento se admitían hasta 39 alumnos por grado. Para desdoblarlo tenía que haber 40. Pero además ahí advertí que iba a tener, ya no era una clase o dos clases semanales breves, claro, que iba a tener que ocuparme de todas, simultáneamente de todas las áreas y planificar. ¡Qué shock! Y planificar para todo el año. Claro. Pero ahí tuviste la directora que mencionaste antes, ¿no? Exacto. Eso fue clave para vos, por lo que explicabas. Así es. Bien, lo primero que hice hasta que comenzaron las clases fue leer. Y por suerte era una época en la que había muchísimas bibliotecas. En mi barrio, yo vivía por la zona de Constitución, existían las bibliotecas populares o las bibliotecas públicas, pero además yo era socia de la biblioteca de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que tenía muchísimo material para los docentes, e incluso podíamos usar la biblioteca infanto-juvenil y ahí encontrábamos libros de texto que los chicos iban a consultarlos, los alumnos iban a consultarlos. Pero aparte, las bibliotecas grandes tenían referencistas. Claro. No solo los catálogos. Sí, alguien con quien hablar y con Exacto. quien pensar. Es decir, que es ese rol que inmediatamente ya necesitaba hablar, y siempre había más de un referencista. Bueno, yo necesito buscar información acerca de... Lo primero que hacía era leer los ficheros, donde estaban catalogados todos los libros de la biblioteca en unas fichas de cartulina, manuscritas. Yo conozco ese sistema también por la edad que tengo. Qué lindo. Y entonces yo buscaba psicología infantil y empezaba a ver autores, libros, y tomaba nota. A ver, podría empezar por este, podría seguir por aquel. O sea que vos ya tenías muy instalado este sistema de investigación, que en realidad es, creo que es una de las claves de tu forma de trabajar. Por lo que me estás explicando, ya en ese momento vos organizaste tu cabeza, por decirlo así, de esa manera curiosa, como realizando una investigación sobre dónde ibas a ir a enseñar, con qué tenías que ir, cómo hacer para resolver ese problema. Se te presentaba Claro, porque omití algo. Es decir, lo que omití es que, siguiendo el mandato de la señora Justa Lescano,
Cuando me recibí de maestra en el 53, en el 54 me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras. Ah, claro, pequeño gran detalle. Para hacer la carrera de letras. Ahora entiendo. Porque sí, según mis maestras yo escribía bien, de modo que tenía que estudiar letras. O sea que vos realizaste tu trabajo docente al mismo tiempo que estudiaste en la facultad. No, previamente inicié el estudio en la facultad. No, claro, quiero decir, pero después lo sostuviste. No, Ah, yo cursé en la facultad las materias introductorias, e incluso hice un curso de latín, un curso de griego, y estudié durante el 53, 54, 55. uh-huh. Y cuando me llega la designación, resuelvo interrumpir el estudio. Como para darme tiempo a ver qué me pasaba estando en un aula. Porque además, en esa época, y además ya ahí surgió la idea de reemplazar letras por ciencias de la educación. Los que nos inscribíamos en ciencias de la educación en estos años, estoy hablando de la primera mitad de la década del 50. Que perdón, ciencias era una carrera nueva, ¿no es cierto? No, ya existía con el nombre de pedagogía. Ah, está bien, pero sí, es cierto. Claro. Después del golpe de Estado del 55, ahí es cuando se modifican, especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras, se crean carreras nuevas, sociología, psicología, y se modifica el plan de estudios de pedagogía y el nombre. Se pasa a llamar ciencia de la educación. Por eso, sí. En ese sentido no, pero claro, es cierto. Pero además era una época en que no existían las fotocopiadoras, así que para leer había que comprar los libros o había que ir a las bibliotecas. Claro, que también era una época, como vos marcabas, que las instituciones públicas y que todo el circuito de lectura estaba materialmente facilitado, es decir, se podía acceder. En la biblioteca del barrio, yo incluso, mientras estudiaba en el normal, sacaba en préstamo libros, aunque eso se resolvía comprando los manuales. Además, aparte se podía estudiar con cualquier manual. Bueno, esta es otra cuestión. Pero sí sacaba mucha literatura. Recuerdo un bibliotecario que me controlaba lo que leía. Una vez se me ocurrió pedir Las Flores del Mal. Y no, me dijo. Ah, sí. Usted es muy jovencita para leer este libro. Entonces tuve la suerte que me diera Demián, que me fascinó como novela. Pero quiero decir, había como una actitud de tutelaje de los mayores sobre los niños y sobre los adolescentes. O sea que esta coherencia a la que vos hablabas también se puede pensar en este sentido, es decir, vos como joven iniciándote podías apelar a una serie de figuras, instituciones y marcas de un trayecto que se te presentaba más o menos claro. Que eso creo que es bastante específico de esa época quizás. Claro, sí que ya tenía práctica de uso de bibliotecas por mi época del normal, por mi época en la facultad, y ahí resolví esperar, suspender la carrera, dedicarme plenamente a esta enorme responsabilidad que iba a asumir, y cuando retomé los estudios universitarios, que fue 4 años después, en 1960, ahí ya había hecho el pasaje a Ciencias de la Educación. Un hecho interesante es que cuando yo llegué, cuando ya me pude presentar en marzo del 56 en la escuela de la que iba a ser docente, ahí me informan que la directora estaba sumariada. Que por el momento no asistía a la escuela hasta que no concluyera de sustanciarse el sumario. Las razones del sumario eran de carácter político. Había habido denuncias anónimas acerca de Ana María Calleja, que era la directora de la escuela, sobre su ideología peronista. Y estamos hablando de pocos meses después del golpe de Estado.
del 55. Así que cuando yo llegué estaba la vicedirectora, las maestras, y encontré una escuela profundamente dividida. La mitad del personal rechazaba totalmente a la directora y se sentía muy feliz de que no estuviera en la escuela, y la otra mitad del personal lo único que hacía era elogios y señalar sus aspectos positivos. Empezaron las clases y yo tuve que hacerme cargo de un 5º grado. No es exactamente este es al año siguiente. Con mis alumnos de 5º pasé a 6º. Un grupo muy numeroso. De seguirlos. Sí. 2 años. Sí. Qué buena experiencia como primera experiencia, porque sí. Seguir grado es muy formador. Efectivamente. Sí. Al principio reconozco que estaba muy asustada y salí de la escuela llorando más de una vez por la impotencia. Eran muchos alumnos, no era el tipo de alumnado con el que yo había interactuado en la escuela normal. Su extracción socioeconómica cultural era otra, y si bien yo pertenecía a un hogar muy humilde, pobreza no es miseria, y ahí había miseria. A pesar de que quienes llegaban a 5º grado, es decir, actual 6º, en una zona de villa, era la élite de la villa, claro. Eran los que tenían las mejores posibilidades. No todos eran de la villa, el resto era del barrio, pero también un barrio sumamente humilde. Tuve la enorme suerte de que a poco de iniciarse las clases, un día se anunciara el retorno de la directora. Efectivamente llegó a la escuela, después la vamos a ver en la foto, en la que está todo el personal. Para definir lo que significaba esta directora, me la presentaron, la saludé, y no bien terminé de saludarle, le dije: yo necesito mucho hablar con usted. Bueno, cómo no, me dijo, vamos a conversar. Ese mismo día, en la última hora de clase, viene la secretaria a mi grado y me dice que se va a quedar con mis alumnos, que les dije una tarea y que yo vaya a dirección. Me estaba esperando Ana María y me pregunta de qué quiero hablar, y le digo: tengo montones de preguntas, tengo montones de inquietudes. Y ahí empezó un diálogo que se mantuvo de un modo ininterrumpido durante los 4 años que trabajé en esa escuela y con ella. Yo tuve la enorme fortuna de aprender con ella muchas cuestiones del oficio de maestro que desconocía, pero también aprendí cuál es la función del personal directivo. Lo que había era una sensación muy clara de acompañamiento hacia el docente y a la vez hacia los chicos, también diciendo, sí, y también. Que era una institución receptiva, evidentemente. Sí, profundamente esa posición política. Incluso yo puedo decir que las experiencias que yo hice como maestra de grado en esa escuela no las vi en otras escuelas embarriadas más favorables para este tipo de actividades. Incluso si ustedes miran mi cuaderno de actuación, van a ver cómo hay permanentemente notas de la directora. Toda la primera parte es la que corresponde a mi estadía en la escuela número 11 de Avellaneda. Notas de estímulo, notas de reconocimiento por un acto escolar que se había preparado, por esa actividad especial que se desarrollaba, por una observación de clase, y eso era sumamente estimulante. Es que la señorita Maruco, con el corto tiempo que pertenece al personal de esta escuela, se ha revelado como maestra ejemplar. Qué lindo. Por su bondad, su amor a los niños y a la profesión, su capacidad docente, sus inquietudes espirituales, su compañerismo y su espíritu de colaboración en toda obra que redunde en beneficio de los niños. Claro. Mi experiencia en la villa fue sumamente impactante. Cuando yo llegué a la villa
año 1956, los padres de varios de mis alumnos estaban presos. Claro. Y estaban presos por persecución política. Sí, sí. Y hay otras anécdotas de ese periodo que podría contar, pero bueno, tal caso. En tu sí. casa estas cuestiones, ¿cómo se vivían o se comentaban, o era algo que a vos te resultaba familiar por la experiencia familiar precisamente, o tener... Sí, particularmente mi papá. Mi papá era obrero gráfico, era un gran lector, Claro. era un autodidacta, era un hombre realmente con cultura. Con Lo único que formación había hecho era la política, escuela además. primaria, y con posiciones políticas orientadas siempre hacia la izquierda. O sea, pero él era militante gremial. Él no fue militante gremial, pero sí estaba muy informado, y se hablaba y se analizaba y se discutía. Yo particularmente hablaba mucho con él de política y de la situación social y de los problemas sociales. Yo por edad pertenezco emocionalmente, creo que nunca me pude desprender de la idea utópica de la educación como motor del cambio social. Claro. Hoy no lo puedo afirmar como tal, pero sí sé cuánto puede hacer la educación Sí. para crear conciencia y generar conciencia acerca de comprender la realidad y transformarla, para transformarla. Entonces, todo lo que apuntara en esa dirección, yo le encontraba un sentido muy particular, pero además hay otro hecho que tuvo una fuerte influencia en mi vida, que fue esta decisión de cambiar la carrera de letras por la carrera de ciencias de la educación. Yo empecé a cursar en 1956 y ahí ya me convertí en alumna regular hasta finalizar la carrera. Pero yo compartía dos mundos. Por la mañana era la maestra de grado, con todas las problemáticas acuciantes que se me presentaban, en un estado de permanente insatisfacción, porque sentía que tenía muy buenas propuestas, pero que no las podía terminar de concretar, o no quedaba satisfecha con los niveles de concreción que lograba. Entonces decía, acá está faltando algo, que me falta a mí, pero no solo a mí, Claro. que está faltando a la educación. Sí, sí, sí. Por la tarde era la alumna de las materias de la carrera de Ciencias de la Educación, que hablaba de la educación. Entonces ahí empecé a ver como una contradicción entre el hablar de la educación y el actuar en educación. Y empecé a advertir la distancia que había entre los planteos teóricos y la realidad, las realizaciones, la realidad del aula. Y lo que veía era que se podía saber teoría y comprenderla, pero que eso automáticamente no implicaba convertirla en acción educativa. Sí. Esa fue la cosa que me motor, perturbó. Claro, pero a la vez fue un motor. Retomando esta idea de, para decir que se piensa, hay que decir a cada momento a quién se es y de dónde se viene, yo traté de explicar por qué y cómo llegué a ser maestra. Muchas veces, creo que lo dije, pero lo repito, me pregunté y me sigo preguntando qué distinta hubiera sido mi vida sin la intervención de esta maestra de sexto grado.